Quiero agradecer la presencia de todos. Qué bonita asistencia para hacer un viernes de noche. Y tal vez vengan otras personas por allí, otros miembros. Mañana vamos a iniciar bien temprano. No tendremos la lección de escuela sabática. Tendremos un tema maravilloso en horas de la escuela sabática y luego en el culto divino de un pastor invitado que nos llega. Yo tendré el seminario en la mañana y el pastor invitado al mediodía. No se lo pierda. Porque estos seminarios, tanto el de hoy como los dos de mañana, nos invitan a conocer nuestra hermosa iglesia. Nuestra hermosa iglesia que lamentablemente en la multitud de cabezas que la han compuesto, en algunas ocasiones, pues se han tomado sus escritos que son tesoros para nosotros, porque nos los ha dejado el Señor, se han tomado de manera equivocada. Y uno de los escritos que más se toma de manera equivocada, al igual que la Biblia, son los escritos de nuestra querida hermana Elena G. de White. Se tergiversan con facilidad. Y hoy vamos a entender, entre hoy y mañana, la historia de cómo se desenvolvió la iglesia en aquel entonces hasta llegar a nuestro tiempo de hoy. Cómo evolucionaron situaciones buenas, pero también cómo evolucionaron situaciones malas que han hecho daño a la iglesia en el transcurso de su historia. 179 años, bastante agua ha corrido debajo del puente, mis hermanos. 179 años. Mañana vamos a tener inclusive un cake para festejar el aniversario de nuestra iglesia adventista a nivel mundial. Están todos invitados. Yo tengo esa celebración con ustedes al mediodía y arranco para Tampa porque tenemos algo que hacer por allá temprano en la tarde. Mis hermanos, vamos a proyectar, mis queridos, allá en la pantalla lo que quiero mostrar en la noche de hoy. Vamos a proyectarnos, vamos a hacer mucha historia. Vamos a hacer historia. En esa historia vamos a ir avanzando en función de lo que queremos mostrar una vez que esté en pantalla, ¿verdad? Nosotros obviamente no vamos a poder resumir 179 años de historia, sino más. Pero hay una temática que he escogido y que le compartí al pastor que viene para que lo abordemos juntos, porque creo que es necesaria. Y quiero mostrarles lo que hemos denominado este primer tema, titulado Cristo, el deseado ¿de qué? De toda la gente, el deseado de toda la gente. Si ustedes contrastan este título con Isaías 53, Isaías 53 nos habla acerca de un Jesús no deseado. ¿Recuerdan ustedes? Se nos habla de alguien que no era atractivo para quienes lo vieron en aquel entonces. Se lo perdieron. Pero la hermana White, en el título de uno de sus libros, nos dice que Jesús sí, y la misma Biblia lo dice, que Jesús es el deseado de toda la gente. Y hoy vamos a entender por qué la iglesia adventista cree que Jesús es el deseado, que las naciones lo desean, que el mundo lo desea. ¿Qué hace deseable a Jesús, aun cuando el Israel que lo recibió en aquel tiempo lo vio como desechable? Tanto así que lo mataron. Así que vamos a entender un poco. Vamos a hacer un poquito de historia. Años 1800, 220 y pico de años atrás. La iglesia vean, vamos a jugar mucho con las fechas y ténganlas en cuenta porque vamos a adelantarnos en la fecha, vamos a retrocedernos en la fecha. Por favor, mantengan eso. Tomen notas si las quieren tomar. De todas maneras, este seminario se los voy a dejar. 1800. Ubíquense en los años 1800. Desde 1800 en adelante, empezarían a soplar sobre la iglesia adventista que nació, oigan bien, su movimiento desde el 1839 inclusive, pero que se hizo fuerte entre 1843 y su clímax fue en 1844, cuando ese movimiento adventista esperaba ¿qué cosa? Según la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9. ¿Qué esperaba? 24 al 27. ¿Qué esperaba esa iglesia? Esperaba a Jesús, que Jesús viniera por segunda vez. Todos sabemos que Jesús no vino, ellos siguieron estudiando. ¿Y qué descubrieron luego? Que 1844, 22 de octubre, no tenía que ver con un evento en la tierra, sino un evento en el cielo.
Y que el evento en el cielo era que empezaba el juicio final en su primera etapa llamado juicio investigador. Nuevos aires cristocéntricos empezarían a soplar en 1800 porque entre 1844 y un poco más adelante, 1870, la iglesia iba a entrar en una situación de la cual vamos a hablar mejor mañana. Pero a partir de los 1800 soplarían nuevos aires sobre el movimiento adventista. Y esos aires eran muy buenos. El movimiento estaba indicando que Jesús era el Salvador. Y esto daba una fuerza muy poderosa a aquel movimiento. Movimientos cristocéntricos. Ellen G. White comenzó a enfatizar la centralidad, hermanos, de Cristo en sus escritos. La centralidad de Jesús. Bajo su influencia y la de otros predicadores, porque no solamente era la hermana Ellen G. White, otros predicadores adventistas en esa década, en esa parte de los años 1800, el movimiento comenzó a dar un giro hacia Jesús, el todo. Quiero retroceder y hacer una observación y pido y ofrezco disculpas. Ahí me equivoqué, es 1880. No 1800, 1880. Y ratifico lo que dije anteriormente. Entre 1844, que fue el gran chasco, y 1880, la iglesia entró en una situación peligrosa en cuanto a lo que estaba creyendo. La iglesia adventista del séptimo día. Recuerden que fue en el año 1863 cuando la iglesia adventista se fundó oficialmente con nombre y apellido, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues durante esos años, 1845 y 1873, por ahí más o menos, había un ambiente no favorable para los aires cristocéntricos. Entonces fue a partir de 1880 cuando esos aires cristocéntricos se empezaron a apoderar de aquel movimiento adventista. ¿A partir de qué año, hermanos, empezó a haber unos aires cristocéntricos en la iglesia adventista? 1880. No tomen en cuenta ese 1800. Y discúlpenme, 1880. Mañana vamos a ver qué pasó entre 1845 y 1880 de manera más específica. Ahora, varios predicadores adventistas en esa década, el movimiento comenzó a dar un giro hacia Jesús. Hacia Jesús. Jesús como el todo, Jesús como el preponderante, Jesús como el Salvador, Jesús como el importante, Jesús como el centro. Parece ser, y lo vamos a estudiar, repito, mañana más a detalle, que entre 1845 y 1880 parece que Jesús no era el centro de la teología adventista. Historia pura, y lo vamos a descubrir. Entonces, a partir de 1880, hermanos, ¿quién es el mensaje? El mensaje de la iglesia adventista es Cristo. ¿Cuál es el mensaje de nuestra iglesia adventista, hermanos? Cristo. Si a usted le preguntan, ¿cuál es el mensaje distintivo de la iglesia adventista? Muchas veces respondemos, ¿cómo respondemos? El sábado es el tema importante, distintivo de la iglesia adventista. Y ese era el tema entre 1844 y 1880, que desplazó a Jesús. Mañana no se pierdan ese primero ni el segundo tema. El primer tema, hermanos, eso es una cosa que todo adventista necesita saber. Por favor, no se lo pierda. Así que Cristo, el mensaje, 1880, la iglesia venía oxidada, la iglesia venía en una etapa de declive espiritual. La iglesia venía en una etapa de legalismo porque Jesús no estaba en el mensaje. En el mensaje, si usted le preguntaba a un adventista de aquella época, entre 1844 y 1880, ¿cuál es el mensaje de su iglesia? Y ellos iban a responder, el juicio investigador. Otros decían, el sábado. Otros decían, cualquiera de las doctrinas que ya estaban cuajadas para la época, pero no aparecía Jesús. Y eso llevó a nuestra iglesia a una situación entre 1844 y 1880, a una situación verdaderamente peligrosa.
Saben, no hay mayor peligro para esta iglesia de Lakeland, Fe Viviente, que sacar a Jesús de aquí. Es el peligro mortal. Sacar a Jesús de nuestros programas. Tú puedes hacer un programa muy bonito de escuela sabática, de sociedad de jóvenes. Puedes hacer un tema muy lindo acá en un sermón. Puedes hacer un retiro. Pero si no te aseguras que Jesús es el centro de esos programas, mejor ni los hagas. Porque estás perdiendo el tiempo tú como líder y lo estás haciendo perder a la iglesia. Y estamos pronto a ver a Jesús. Y cada día que pasa y que no aprovechamos a tenerlo a Él en el centro, es un día que no va a regresar jamás y que perdemos para siempre. Entonces, Iglesia Adventista de Lakeland, Fe Viviente, ¿cuál es el mensaje principal de esta iglesia? Jesús. Cristo, Jesús. Que nadie se equivoque con esto. Perdónenme por la letra, pero ahí lo dice. Durante mucho tiempo ellos habían enfatizado los aspectos del mensaje del tercer ángel. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante? Hermanos, ahí está el mensaje de los tres ángeles. El juicio ha llegado, la adoración a Dios, ahí aparece la caída de Babilonia y todo eso. Así que durante mucho tiempo ellos habían enfatizado, recuerden, 1844, 1880, 35 años aproximadamente, haciendo un énfasis de manera fehaciente, dura, yo diría que un énfasis exclusivo, fuerte, sobre este mensaje de Apocalipsis 14, un mensaje que tiene que ver con los tres ángeles, que tiene que ver con la santidad del reposo del sábado, con la importancia de la ley y la vida santificada de los creyentes, es decir, la santidad de los creyentes, la pureza de la santidad en los creyentes. Ellos hicieron mucho énfasis entre 1844 y 1880 acerca de esto. Para ellos el tema principal, no había un predicador, incluyendo a Ellen White, incluyendo a Jaime White, esposo de Elena, que era pastor, incluyendo a Urias Smith, que era un teólogo. A él le debemos unos libros maravillosos de profecía que se llaman Daniel y Apocalipsis. Era un tipazo, Urias Smith. Joseph Bate, que fue quien introdujo a la iglesia el despertar del tema del sábado. Todos esos pioneros, todos estaban imbuidos, eran gente sincera, amaban a Dios de corazón, pero en ese momento estaban en una transición de crecimiento, y en esa transición de crecimiento estaban imbuidos, estaban metidos de cabeza, aprendiendo y enseñando acerca del tema de los tres ángeles de Apocalipsis 14, además de la santidad del sábado, de la importancia de la ley capitalmente, y la vida santificada de los creyentes, o sea, la perfección cristiana. Mientras la sencillez del evangelio y la persona de Cristo recibían, ¿qué cosa, hermanos? Poca atención, o una atención muy superficial. Esa es la verdad histórica de nuestra iglesia. A esa gente le debemos mucho. Usted puede ver el mural de algunos de los líderes que están ahí, y agradezco a Maggie que con su gente lo hizo. Pero en ese tiempo, en su fervor por defender estas verdades, descuidaron la más grandiosa. Porque dice la Escritura, Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y ¿qué cosa? La vida. Nunca dice el sábado es el camino, la verdad y la vida. Nunca dice la ley es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero la iglesia perdió de vista al camino, la verdad y la vida en ese interín. Repito la fecha, repito la brecha histórica entre 1844 y ¿qué fecha, hermanos? 1880, una etapa de declive espiritual para la iglesia adventista, una etapa en donde la fe primitiva fue en declive. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, si ustedes, a ver, somos puertorriqueños todos aquí, ¿verdad? Díganme una comida típica nuestra allá de Puerto Rico, de nuestra tierra. Arroz con guandule.
Si usted le saca el arroz y los guandules, ¿qué queda? La olla sola. Nosotros somos, ¿qué, hermanos? En Antioquía de Pisidia, a los discípulos fue la primera vez donde algunos por burla dicen, empezaron a llamarnos ¿cómo? ¿Cómo empezaron a llamarnos en Antioquía de Pisidia? Cristianos. Si a nosotros nos sacan a Cristo, ¿qué queda en nosotros? Si de esta iglesia sacamos a Cristo, ¿qué queda aquí? Puro cartón vacío, puro cadáver espiritual. Y los cadáveres huelen ¿qué? Feo. No conozco, bueno, no voy a decir no conozco un cadáver porque no he visto ningún cadáver, ¿no? Bueno, los muertos, claro que he visto los velorios. Si nos sacan a Cristo, estamos muertos. Ojo con esto. Ahora fíjense, hay un nuevo énfasis. Cristo es el mensaje. Tal desbalance en el mensaje resultó, lo que decía, en un declive y frialdad espiritual. Muchos adventistas, y se lo subrayé, muchos adventistas llegaron a ser, ¿qué cosa, hermanos? Legalistas. No hay cosa que mate más el espíritu de Dios en una iglesia que el legalismo. Obviamente el legalismo llega cuando Cristo no está. ¿Qué es el legalismo? Quitar a Cristo y poner las leyes. Quitar a Cristo y poner al sábado. Quitar a Cristo y poner los mandamientos. Los mandamientos tienen su lugar. El sábado tiene su lugar. Pero el lugar de Cristo nadie lo puede ocupar. Y esto es historia, usted lo puede buscar si no cree lo que estoy diciendo. Muchos adventistas llegaron a ser legalistas, pues adoptaban un estilo de vida farisaico. ¿Recuerdan aquel del cual habló Jesús, verdad? Cuando estaba enseñando, ¿no? Aquel hombre fariseo que dijo, Señor, gracias porque no soy como. El fariseo tiende a señalar al otro. El que no tiene a Cristo tiende a decir en los demás que hay defecto. El fariseo se cree santo y cree a los demás pecadores. No es en mis pocos años de pastor, de 24 añitos, no he conocido a una sola persona que se vaya de la iglesia brava con los de aquí sin decirnos, sin llamarnos hipócritas. Me voy de esa iglesia porque ahí lo que hay es puro hipócritas. Porque él se cree santo y termina fuera de la iglesia. Muchos de ellos terminan fuera de la iglesia. Pues adoptaban aquellos hermanos un estilo de vida farisaico que buscaba la salvación, hermanos, ¿por medio de qué? Comportamientos. La salvación a través de obras correctas y dignas. Apocalipsis 5 dice que hay un solo digno en el universo. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, es el único digno, dice la Escritura. Entonces los fariseos, entonces los legalistas dicen, yo también soy digno. Por eso se ofenden por cualquier cosa en la iglesia, porque su fe está centrada en ellos. Cuando nosotros centramos nuestra fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo, hermano, usted no lo saca a nadie de la iglesia, porque su fe está basada en la roca eterna de los siglos. La iglesia tenía problemas en ese entonces. 1844, 1800, no se les va a volver a olvidar. A pesar de mi error ahí en pantalla que transcribiendo puse 1800. Yo cuando iba avanzando dije, aquí hay un error. Pero bueno, hermanos, un cambio de énfasis, hermanos, y dirección era crítico, era necesario, era urgente para el movimiento adventista, el joven movimiento adventista. Y vamos a encontrar en la historia que Elena G. de White lideraría de manera especial, y no como algunos la traducen de manera equivocada. Ella cambió, ayudó, fue utilizada por Dios a cambiar el rumbo que la iglesia estaba llevando adelante, su rumbo legalista para 1880. Algunos toman en nuestros tiempos, como dice acá, bueno, Elena G. de White y algunos de sus escritos
para defender el legalismo en la iglesia. Yo como pastor, y lo he dicho aquí muy claro, no he sido, he sido claro pues desde que llegué con la junta, hermanos, no acepto el legalismo, como tampoco acepto la liberalidad para que el mundo entre. Centrados en Jesús, hermanos. Ni el mundo entra, pero Satanás tampoco entra con el legalismo, porque el legalismo mata, así como mata el liberalismo al pecado. Así que la hermana White hizo un gran trabajo y lo vamos a ver entre 1888. Por cierto, ese año, ¿alguien recuerda qué ocurrió en la historia denominacional de nuestra iglesia en 1888? Había un tema en boga, la justificación por la fe. 1888 hubo un congreso mundial de la iglesia en la ciudad de Minneapolis. Dios había manifestado a través de Ellen White que en ese lugar, si los líderes de la iglesia de entonces se hubiesen humillado y hubiesen aceptado el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué es lo que dice el mensaje de la justificación por la fe, hermanos? Cristo salva al pecador arrepentido. No hay otro salvador. Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. Eso es justificación por la fe. No puedo yo pagar por la deuda de mi pecado. Se escapa de mis manos. El único que puede cubrir multitud de pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para eso? Hacer como algunos católicos que se iban en la Edad Media a subir las escalinatas de San Pedro, como lo hizo Martín Lutero, que subiendo las escalinatas se dio cuenta, ¿qué locura estoy haciendo? ¿Acaso mis rodillas peladas me van a salvar? Y él entendió que solo Jesús salva al pecador. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Justificación por la fe. En ese congreso de 1888, los líderes de la iglesia, recuerdan de dónde venían, ¿verdad? Recuerdan de dónde venían. 1844, legalismo. Se habían basado en los mandamientos, se habían basado en el sábado. El que guarde más perfectamente el sábado, ese va a ser salvo. ¿A qué se parecían? Si revisamos la historia más atrás, a los judíos. La iglesia adventista, eso es histórico, no estoy inventando nada. Amo esta iglesia con toda mi alma, pero al revisar la historia nos damos cuenta de errores de los cuales no podemos participar en el presente y en el futuro. Así que en 1888 en ese congreso debía haber una manifestación del Espíritu Santo. Todos debían a una sola voz asumir una postura en la que ya no me salva lo que yo pueda hacer, porque era lo que traían en esos años anteriores, en esas 3, 4 décadas que los antecedían a 1888. El Espíritu Santo les estaba diciendo: hey, ya no pueden hacer nada, acepten, solo Jesús los puede salvar. Pero los líderes no aceptaron en esa época la situación. Y dice aquí que entre 1888 y 1915, ella, la hermana White, comenzará a ser más específica y a sonar con más urgencia al llamado de colocar a Cristo como el verdadero centro de la doctrina y vida adventista. ¿Por qué? Porque ni siquiera Ellen White en sus escritos para 1880 hablaba categórica y abiertamente del tema de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué no lo hablaba? Todo lo que hablaba en cuanto a la salvación era un poco ambiguo. ¿Por qué hablaba en tono ambiguo sobre este tema? Porque era lo que todos los adventistas de la época creían, incluyéndola a ella. Usted escuchaba a Jaime White predicar. Jaime White predicando no le hablaba de justificación por la fe. Elena G. de White no le hablaba claramente acerca de Jesús como Salvador, como único centro de salvación. Si usted revisa los escritos de Ellen White desde 1880, o póngale un poquito atrás, 1875 para atrás, usted ve que Ellen White fue parca en el tema de la salvación en Cristo. Históricamente le estoy hablando. Usted va a encontrar
que es a partir de la década de 1880. Esos años fueron gloriosos para nuestra iglesia. 1880 hasta 1915, cuando ella murió. Fueron gloriosos porque la iglesia se desprendió de aquella jaula en la que estaba atrapada, en la que no reconocían categóricamente a Jesucristo como el único Salvador. De hecho, no lo reconocían como Dios. Había un conflicto en la iglesia en el tema de la Trinidad. La iglesia adventista en sus primeros años no reconocía a Jesús como Dios. Y si no lo reconocía como Dios, no lo podía reconocer como ¿qué? Salvador. Fue en esta época cuando Dios envió el mensaje contundente, despertó. Ya habían personas como Wagonier, el pastor Wagonier y otros moviendo y agitando el tema a través del Espíritu Santo, justificación por la fe. La iglesia no puede ser, este es un movimiento que Dios ha llamado a través de la profecía. Este movimiento no puede ser legalista porque el legalismo mata. Pero la iglesia estaba en legalismo. Y fue en esta época que eso se agitó, el Espíritu Santo agitó los corazones. Y entre 1888 y 1915, la hermana White, hasta el día de su muerte, ella empezó a sonar más categórica. Empezó a decir, sí, Jesús es Dios. Y por tanto es Dios, es nuestro Salvador. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Ella le sacó mucha punta, por así decirle, llamamos así en nuestro país, algo que se le da mucha fuerza al tema de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y quién era Dios con nosotros? Jesús. Un tema que explotó mucho Elena G. de White, pero a partir de la década de 1880, antes no lo hacía, porque simplemente no lo creían. No podemos acusarla, porque la Escritura dice que la luz es como el sol, cuando nace allá en el alba y va en aumento hasta que llega a su cenit. Los adventistas habían hecho mucho, pero se habían estancado porque habían caído en el tema del fariseísmo, en el tema del legalismo, porque quitaron a Jesús y pusieron a los mandamientos. Quitaron a Jesús y pusieron al sábado. Y les voy a decir algo. Si esta iglesia de Lakeland, porque todo lo tenemos que aterrizar a nosotros, porque si no, es simplemente historia. Tenemos que aterrizar todas estas enseñanzas aquí a lo local. Si nosotros algún día, Dios nos guarde, llegáramos a anteponer la ley en el lugar en donde va Jesucristo, esta iglesia está condenada a desaparecer, a morir. Porque el legalismo mata. La Biblia lo dice. La ley tiene efectos nocivos. La ley es para condenar al pecador, pero Cristo es para salvar al pecador. Entonces una iglesia que pone su énfasis en los mandamientos, todos estamos quebrados. Pero una iglesia que pone su énfasis en Cristo, somos salvos en Él. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Bueno, yo sigo. El contenido de los sermones, los temas, todo debía, gracias hermano Mario, estoy quedando fuera de la cámara. Es que no estoy acostumbrado, chico, no sabía. Gracias, amigo. El contenido de los sermones debía cambiar radicalmente. Teníamos que ya dejar tanto de hablar del sábado y empezar a hablar de Jesucristo. Yo los invito, hermanos, a que esta iglesia todo el tiempo hable de Jesucristo. Cuando me venía de mi último distrito, el tesorero, un tipazo, así como ustedes, un tipazo, me dijo, pastor, quiero reconocerle algo. Recuerdo perfectamente el primer tema que usted tuvo hace 5 años aquí. Y ahora con este que acaba de tener, yo me estaba despidiendo de la iglesia. Y en todos los temas que usted tuvo, me gocé porque Cristo fue levantado. Usted no habló de otra cosa. Hermanos, miren esta cita del evangelismo, de la pluma inspirada de la hermana Elena G. de White. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo que va a volver, debe enternecer, debe alegrar y debe llenar de tal manera la mente del predicador que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo, ¿qué cosa? Fervor.
ustedes seguramente y yo hemos escuchado. En esa iglesia lo que predican es del amor de Dios, y del amor de Dios, y del amor de Dios. ¿Acaso no hubo amor en el cielo al dar a su hijo en la cruz del Calvario? ¿Acaso no hubo amor en el corazón de Jesús al dar el paso al frente y decir, yo voy, yo muero por ellos? Hermanos, desde que empieza la Biblia hasta que termina la Biblia, todo es amor. ¿Cómo vamos a decir que no vamos a predicar del amor? No, predica profecía. ¿Saben por qué? Porque muchos todavía lo que están buscando es el legalismo. Todo el tiempo quieren ver el cristianismo desde la óptica del fariseísmo, desde la óptica de la reprensión. Ahí está Dios mirando. Ustedes van a ver una cosa mañana, una ilustración que les traigo de la época que dice mucho acerca de lo que ellos creían. Se van a sorprender. Por eso les pido que lleguen muy temprano. Para Elena de White, hermanos, la verdad resplandece solo cuando Cristo es el fundamento y el centro de la misma. La verdad del sábado, ¿resplandece en la Biblia, sí o no? ¿Sí o no resplandece la verdad del sábado? ¿Siempre? Explique su respuesta como un buen profesor diría, ¿no? Explique su respuesta. Si la verdad del sábado tiene a Jesús en medio, resplandecerá. No con la luz del mandamiento, sino con la luz de Jesucristo. Pero si el mandamiento está solo, sin Jesús, no puede brillar. Así que para Elena de White, la verdad resplandece solo cuando Cristo es el fundamento. Háblenme de otra doctrina, del santuario celestial. ¿Quién es el personaje central en el santuario celestial en este preciso momento? Saquemos a Jesús del santuario celestial. ¿Qué va a quedar? Dígame otra doctrina, la que ustedes quieran. Otra creencia nuestra, la que ustedes quieran. La inmortalidad del alma. Saquemos a Jesús de la inmortalidad del alma. Muerto te quedaste. Para siempre. Porque los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Dígame otra, rapidito, a ver, esto es rápido. El milenio. ¿Con quién vamos a estar en el cielo en el milenio? ¿Qué vamos a hacer en ese milenio? A gozarnos con Él, 1000 años de vacaciones. ¿Con quién vamos a descender después de ese milenio aquí a la tierra, a la Nueva Jerusalén? Con Cristo. ¿Y qué va a venir a hacer Cristo con nosotros aquí después del milenio? A establecer su reino para siempre. Gloria a Dios. No hay doctrina que no tenga a Jesús en medio. No estoy diciendo aquí que las doctrinas son malas. Estoy diciendo que las doctrinas no pueden ocupar el lugar de Jesucristo. Jesucristo es el primero y el último. Jesucristo ha sido, es y será por siempre nuestro Señor. Sigamos, ¿verdad? Sin Cristo, hermanos, las más excelsas enseñanzas bíblicas son áridas y no satisfacen las necesidades del alma. ¿Se acuerdan del joven rico? Le llegó a Jesús: Señor, maestro bueno, maestro. Y recuerdan la pregunta del joven rico: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús, probándolo, le respondió ¿cómo? Ve y guarda los mandamientos. ¿Y qué le respondió el joven rico? Los he guardado. ¿Desde cuándo? Los he guardado. ¿Y había en aquel hombre paz, hermanos? No había paz. Recordemos a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aquel principal de la sinagoga. Llegó a Jesús ¿a qué hora del día? De noche. ¿Por qué de noche? Cuidando el qué dirán. Y a lo mejor supuesto. Tenía la ley. Era un doctor en ley de Moisés. ¿Había paz en él? No. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo? Porque era un pecador, no había paz en su corazón. Y Jesús le estaba diciendo: mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo te la doy, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Maravilloso. Hermano, no hay enseñanza bíblica que con Cristo, que sin Cristo brille. Una verdad desposeída de la persona y el Espíritu de Cristo no pueden transformar el alma, las relaciones y la vida. Pero Jesús, hermanos, Jesús sí. Voy a ir aterrizando, tratando de aterrizar rápido antes que sean las 9 para que nos vayamos a acostar temprano. La exaltación de la vida y obra de Cristo como centro y fundamento del mensaje adventista necesitaba la exaltación de la persona divina de Cristo como la segunda persona de la Trinidad.
Yo les dije a ustedes, hermanos, en la década de 1890, Elena G. de White dedicaría sus días de servicio en Australia. ¿Recuerdan que fue enviada a Australia? Miren la fecha. ¿Cuándo les dije que empezaron a llegar aires nuevos cristocéntricos a la iglesia adventista? 1880. En la década de 1890, ya después de que la iglesia se había impregnado de un aire fresco de cristología, fíjense ustedes, providencialmente, Elena G. de White fue enviada a Australia. Y miren lo que pasó. Ella en Australia, durante este tiempo, llegaría a completar una serie de oro, escritos de oro, sobre la vida y el ministerio de Jesús. No lo hizo antes, lo hizo después. Usted va a encontrar de que 1880 para abajo encontramos libros como Testimonios para la Iglesia, que son en los que se basan muchos legalistas para darle palo a los líderes, para darle palo a la iglesia, para hacer de nuestra iglesia una iglesia aburrida y una iglesia problemática. Se basan en textos de la hermana White, lo sacan totalmente de contexto. No conocen la historia, no conocen que para aquel tiempo, antes de 1880, no soplaban suficientes vientos de lo que tiene que ver con Cristo como el centro. Ellos empezaron con Cristo, pero como se pusieron a detallar otras verdades que iban descubriendo, ellos decían: somos reparadores de portillos. Y mientras reparaban esos portillos, descuidaron al Dios de los portillos. Hay muchos líderes, hay muchos miembros de iglesia que por estar ocupados en la obra del Señor se olvidan del Señor de la obra. Y eso fue lo que sucedió con los adventistas en ese tiempo de 1845, 44 al 80. Se ocuparon tanto de reparar portillos que se olvidaron en esencia del dueño de la hacienda. En esa década de 1890, cuando la iglesia había sido refrigerada con aires nuevos de cristocentrismo, por así decirlo, entonces ella fue providencialmente, vean ustedes, enviada a Australia, en donde había un ambiente que ella iba a aprovechar. Dios mandándonos para lugares en donde ni siquiera sabemos. Por eso nuestros movimientos, querramos o no, todos están dispensados por el Espíritu Santo. Hermano, iba a decir algo. Eso es otra historia. Había un movimiento, una situación que la querían de alguna manera callar. Y la mandaron allá como para el exilio, como para, bueno, vete lejos. Y no sé si han visto un mapa mundi, ¿dónde queda Australia? Por el Océano Índico, por allá bien lejos. Un vuelito de aquí para allá son unas 20 horas mínimo. Y la mandaron para allá. Y saben, allá ella, hermanos, ya con los aires cristocéntricos que había soplado en la iglesia, a pesar de los adversarios que tenía aquí en Estados Unidos, y que la mandaron allá para callarse, ya ella tenía a Cristo en el corazón como nunca lo había tenido. Y escribió sus joyas literarias que hablaban de Jesús. ¿Cuáles creen ustedes que fueron esas joyas literarias? Fueron 4 libros. Se los voy a mostrar aquí. Y el año de su publicación. En 1892, recién llegada a Australia, escribió una joya. ¿Usted ha leído El Camino a Cristo, hermano? Levante la mano el que ha leído El Camino a Cristo. Si no lo ha leído, léalo, hermano. Los que critican que no se debe hablar tanto del amor en la iglesia, lean, por favor, el libro El Camino a Cristo. Si hay un libro que exalta el amor de Jesús, es El Camino a Cristo. El Camino a Cristo empieza hablando del amor de Cristo y termina hablando del amor de Cristo. ¿No es este el libro que dice cada capullo de flor, cada ave, todo nos habla del amor de Dios? Léanlo, por favor. 4 años más tarde, ella no se quedó quieta. Todos estos años estaba en Australia. 4 años más tarde, después de haber escrito y publicado 1892 El Camino a Cristo, hizo nada más y nada menos que el discurso maestro de Jesucristo. ¿En qué se basa el discurso maestro de Jesucristo? ¿Alguien lo sabe?
¿En qué se basa? ¿Recuerdan? Básicamente en el Sermón del Monte. Ahí está explayado él, la hermana White, acerca de esa delicia, es como que tomó el sermón de Jesucristo y lo plasmó en ese libro. Los que no han leído el discurso maestro de Jesucristo, por el amor de Cristo, háganlo. El discurso maestro de Jesucristo. 2 años más tarde, 1898, ella escribió entonces otra joya, un bestseller. ¿Cuál libro, hermanos? El deseado de todas las gentes. ¿Y quién era el deseado de todas las gentes? Jesucristo. Ya para ella no era más el sábado, ya para ella no era más el juicio, ya para ella no era más los mandamientos. Para ella el deseado de su alma era Jesucristo. Y 2 añitos más, 1900, ahora entonces dice palabras de vida del gran maestro. Hay que leer este libro, hermanos. ¿Lo han leído? Si no lo ha hecho, hágalo con urgencia. Palabras de vida. Si usted se siente desalentado, palabras de vida del gran maestro. Si usted se siente perdido, es lo que dije. Los movimientos nuestros están, se van a acordar de un personaje por ahí, fríamente calculados. Todos nuestros movimientos. ¿Saben, hermanos? ¿Saben, hermanos? Hermano querido. Sí. Muy interesante pregunta. No. Recuerden que la verdad va en aumento. Desde la mañanita son luces, luz del cielo que llega, que va a un bebé de 2 años no le puedes meter un bistec, lo vas a matar. Así que ese era el pueblo, iba creciendo. Recuerden que ellos venían de tradiciones. Ella era metodista. Jaime White venía de ser, hermano, puritano. Puritano. ¿Qué son los puritanos? Ya tú sabes la palabra. Hermano, no me mire porque me contamino. Puritano. Jaime White venía, no recuerdo la denominación de la que venía. Guillermo Miller era un soldado, llegó del ejército. Ahora Dios los une. Recibieron inspiración desde el principio. La hermana White desde el principio. Pero fue una luz progresiva. Fue una luz progresiva. Los primeros adventistas no guardaban el sábado. Guardaban el domingo porque así era. Los primeros adventistas comían cerdo. Y decían, qué rico está este cerdo. Pero no sabían. No habían descubierto la verdad. La descubrieron. Por estudio, por oración, por el Espíritu Santo. El mismo chasco. El mismo chasco. Mismo chasco que según Apocalipsis 10 no fue ningún chasco. Estaba profetizado que iba a suceder. El librito que se llevó a la boca, que al llevarlo al paladar era ¿qué? No, era dulce. Y cuando llegó al estómago era ¿qué? Amargo. La profecía. Así que había inspiración, pero iban poco a poco. Fue enviada por el Espíritu Santo. ¿Quién los trajo a usted de República Dominicana aquí? El Espíritu Santo. Mire esa bella dama que tiene a su lado, hermano. No quiero discusión con eso. Mire, hermano, ¿quién me trajo aquí como pastor? El Espíritu Santo. ¿Quién la trajo usted aquí? El Espíritu Santo. Él tiene sus movimientos. Y ahí están esos libros, hermano, una joya. Desmeritamos los otros que hizo antes. Testimonios para la iglesia, el régimen alimenticio y todo. Los quitamos. No, son valiosos, pero dándoles su justo lugar. Estos que usted ve acá son joyas porque exaltan a Jesucristo. Hermano, usted tiene que leer El deseo de todas las gentes y usted va a caer de rodillas ante Jesucristo. Déjenme avanzar, hermanos. Qué pena que voy a tener que cortar este tema aquí y se van a quedar otras cositas, pero en ellos, en estos libros se destaca la plena, perdón por esa plana ahí, plena divinidad de Jesús como Dios de dioses y Señor de señores. Miren, hermanos,
Para 1888, se los dije antes, los adventistas habían albergado una perspectiva antitrinitaria de la verdad. Ellen G. White no había definido claramente su posición al respecto y varios de sus escritos estaban marcados por la ambigüedad sobre el tema. Hermana White no hablaba claro sobre que Jesús era Dios hasta 1888. Con la publicación del Deseo de toda la gente, 1898, ella haría la mayor contribución para cambiar el paradigma antitrinitario adventista. Ella llevaría con el libro El Deseo de toda la gente a una transición paradigmática de la iglesia adventista de una creencia antitrinitaria a una creencia totalmente trinitaria en donde Jesús era el segundo ser divino de la Trinidad. Y eso sucedió en 1898, casi empezando el nuevo siglo, y los adventistas de entonces todavía no creían en Jesús como Dios. Dos conceptos afloraron, y con esto yo voy a terminar. Dos conceptos fundamentales de la divinidad de Jesús, hermanos, afloraron con el deseo de todas las gentes. ¿Cuáles fueron esos dos conceptos que la iglesia no manejaba para la época? ¿Cuándo fue escrito el libro El Deseo de todas las gentes? 1898. Con el libro Deseo de toda la gente afloraron dos verdades que no manejaba la iglesia adventista. La primera, la eternidad de Jesús. Y la segunda, la vida inherente, la vida inmanente de Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, la eternidad. Ella dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 291, si mal no me equivoco, el primer párrafo, dice así, hablando acerca de la eternidad de Jesús. Ellen G. White afirmó: el Señor Jesucristo, mira cómo cambia el asunto, ¿no? El divino Hijo de Dios, ¿qué dice ella? Existió desde la eternidad como una persona distinta, es decir, otra persona individual, a Dios, al Padre, y sin embargo era uno con el Padre. Eso lo enseña la creencia de la Trinidad. ¿Qué enseña la creencia de la Trinidad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Quién procreó a quién? Ninguno a ninguno. Los tres coexisten desde siempre y los tres coexistirán hasta siempre. Eso se llama eternidad. Ese concepto la iglesia no lo manejaba. Cuando Ellen G. White saca el deseo de toda la gente, la iglesia le amaneció. A la iglesia adventista de entonces le amaneció el tema de la eternidad de Jesucristo. Y el segundo tema es la vida de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los atributos de Dios es que nadie le presta vida. ¿Quién resucitó a Jesús, hermano? Pregunta teológica. ¿Quién lo resucitó? ¿Ah? ¿Quién resucitó a Jesucristo? Jesucristo mismo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Ese es un atributo fundamental que lo categoriza, que lo clasifica como Dios. Nadie puede vivir por sí mismo. ¿Sabe? La vida que tú tienes se la debes a Dios. Pero la vida de Jesús no se la debe a nadie. Él es Dios. Él es Dios. Siempre ha sido Dios. Y Jesucristo siempre será Dios. Y lo que más satisface es que Jesucristo, siendo Dios, ahora es Emmanuel, Dios eterno con nosotros. Es una maravilla. Es una maravilla. Ellen G. White afirmó en El Deseo de toda la gente, justamente en la página 489, dice: en Cristo hay vida. ¿Qué cosa, hermanos? Original. ¿Qué hay en Cristo, hermanos? Vida original que no proviene ni deriva de otra. ¡Qué maravilla! En Cristo hay vida original. Ahora, hermanos, son mis últimas diapositivas por hoy. Por la fe por la cual vivo, página 52, dice Ellen G. White: hay una gran verdad que debe ser siempre, yo debí haber subrayado esta palabra, siempre,
hay una gran verdad que debe ser siempre tenida en mente al escudriñar las Escrituras. Es decir, cuando tú abres las Escrituras, la orden es: siempre debes tener en mente lo siguiente. No es a veces. Siempre que abras las Escrituras para escudriñarlas, siempre debes tener en mente esta verdad para explayarte en ella. ¿Cuál verdad? Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado. Ahí está todo, mis hermanos. Cristo y este crucificado. El que ande buscando en la Biblia para justificar sus creencias, no, vamos a ver que el que coma más lechuga ese es más santo, está perdido. Porque la Biblia no dice que la lechuga sea más santo. Lo que sí dice la Biblia es que Jesucristo salva al pecador. Para Elena de White, todo lo demás, hermanos, mire lo que dice aquí. El esfuerzo humano, usted se puede forzar. Usted puede caminar de rodillas de aquí a Puerto Rico, incluyendo el mar. Se va de rodillas por el mar. Ponga que lo logró. Usted puede hacer todas esas maravillas. Y llegó allá a Utuado. ¿Es que dice tu carro? Utuado, hermano, perdón. Usted puede llegar de rodillas a Utuado, sudando. En el camino al mar se encontró con 3 tiburones y le quitó la cabeza a los tiburones y usted llegó allá como Sansón. Eso no te salva, no te sirve. Las obras humanas, el esfuerzo humano, la obediencia a la ley. ¿La obediencia a qué cosa? A la ley. El conocimiento de las doctrinas. Usted puede ser una hojilla con la Biblia. Usted puede ser una hojilla sabiendo todas las doctrinas. Usted es un bárbaro de la Biblia. Pero eso no lo salva. Eso tiene su papel. Las doctrinas tienen su papel. El sábado tiene su papel. La ley tiene su papel. El conocimiento de la verdad tiene su papel. Pero palidecen ante la fulgurante luz de la centralidad de Cristo nuestro Señor. Para la pecaminosa condición humana, el ejemplo de Jesús es necesario. Y esto lo subrayé. Y usted va a decir, ¿what? ¿Qué? El ejemplo de Jesús es necesario para nosotros los cristianos. Pero no es, ¿qué cosa, hermanos? Suficiente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicaríamos eso? Yo puedo estar tirado en el suelo y pasa por ahí mi hermano, bien encopetado, bien vestido, oloroso, se echó colonia y todo, como hoy. Y se me para enfrente, yo estoy postrado. Él me está dando ejemplo de que está caminando, de que está transitando. Pero ese simple ejemplo no me sirve. A menos que el encopetado, el que pasó por el frente, venga, se agache, me tome por el brazo y me enderece. Y así es lo que hace Jesucristo. Salmo 139. Él dice que nos rodea. Delante de nosotros está rodeándonos el Señor. Él pone su mano poderosa en nosotros y nos levanta, nos endereza. Hermanos, no es solamente el ejemplo de Jesús. Nosotros necesitamos un ejemplo, sí, y es Jesús, pero no es suficiente. Porque Jesús, además de ser nuestro modelo a seguir, también es nuestro redentor. Así que nuestra condición pecaminosa, los seres humanos necesitan más que un modelo. Nosotros necesitamos un redentor. Nosotros necesitamos un salvador. Y ya lo tenemos, se llama Jesús. Palabras bíblicas. El Jesús que dijo, ejemplo os he dado, según Juan 13:15, es el mismo que dijo, separaos de mí, nada podéis hacer, en San Juan 15:5, pero añade en 19 de Lucas 10, dice, el Hijo del Hombre, además de darnos ejemplo, como lo dice San Juan 13:15, ejemplos he dado, también ese que es nuestro ejemplo, que es Cristo, dice en Lucas 19:10, que ese que es nuestro ejemplo, ese, el Hijo del Hombre, vino, no solamente pasó por enfrente y nos dio ejemplo, sino que ese que es nuestro ejemplo vino a este mundo oscuro, vino a este mundo tenebroso, en donde todo estaba perdido, todo. Y Él dio su vida, se agachó donde estábamos nosotros tirados en el polvo de la tierra. No solamente fue nuestro ejemplo, también fue nuestro Salvador. Y como Redentor Jesús, dice Filipenses 4:19, hermano, por eso digo, es más fácil
perderse que salvarse. Es más fácil, salvarse, perdón. Es más fácil salvarse porque Jesús lo ha dado todo. Mira, ahí dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, si a ti te hace falta algo para la salvación, Cristo te lo suple. Así que si te pierdes es por voluntad propia. Así mismo es. Cuando pensamos en el santuario celestial y el papel de Jesús como sumo sacerdote, ¿qué es lo que nos viene a la mente, hermanos? Algunos en mi tiempo, ¿saben? Predicaban, en mi tiempo en la iglesia adventista predicaban, no sé, allá en Dominicana o en Puerto Rico, predicaban acerca del juicio investigador. Y decían, el juicio investigador va a empezar por los de la casa. Y entonces, tiene que estar derechito hoy, me decían derechito, porque hoy pueden tratar tu nombre y si pasan tu nombre y tú estás por ahí haciendo lo que no debes, te quedaste. Juicio investigador así. Un error garrafal de interpretación. No se trata del juicio investigador así, porque muchos ven en el juicio investigador a un Dios, a un Jesús tirano, que solamente está listo para hacer juicio y para condenar. Sin embargo, Ellen White, en sus escritos, sobre todo los de 1880 en adelante, ella vio en el sumo sacerdote celestial una luz diferente, no a un juez que castigaba. Ella enfatizó en sus escritos el papel de Cristo como intercesor y aplicador de los beneficios de la cruz del Calvario. Así que termino con esta cita, hijos e hijas de Dios, página 228. Gracias a Dios, dice la hermana Guay. Gracias a Dios que quien derramó su sangre por nosotros, gracias a Dios que quien derramó su sangre por nosotros, dice allí, vive. ¿Quién derramó su sangre por nosotros? Él está vivo o muerto, vivo. Y gracias a Dios que el que derramó su sangre por nosotros vive para rogar en nuestro favor, para hacer intercesión por cada alma que lo recibe. Y entonces dice esta última frase, esta última oración que la subrayé: siempre deberíamos recordar la eficacia de la sangre de Jesús. Muchas veces, mis hermanos, olvidamos que la sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces y con relativa facilidad olvidamos que la sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces olvidamos, mis queridos hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder. Y tiene tanto poder que puede perdonarte a ti de todos tus pecados esta noche y darte un nuevo corazón. Tiene tanto poder la sangre de Cristo que está lista para ser derramada en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en nuestra querida iglesia. ¿Cuántos quisieran decirle, Señor, que la sangre de Cristo sea rociada en mi hogar, que la sangre de Cristo sea rociada en mi familia, que la sangre de Cristo sea rociada en mi vida? Señor, perdón por mis pecados y líbrame del mal. Alguien colocándose de pie, él quiera decir eso a nuestro Señor Jesús. Hermanos, amén. Que así sea. Vamos a orar. Después que oremos, hermanos están despedidos, pero recuerden que la cita es para mañana. ¿A qué hora empezamos mañana? 9:30. Vengan temprano, hermanos, porque el tema de mañana es el complemento de este y es un tema revelador. Usted se va a quedar sorprendido de lo que vamos a estudiar mañana. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra santa. Ciertamente se nos pasó unos minuticos más, pero nos hemos gozado de tu palabra. Hemos vivido, Señor, algo de la historia de nuestros pioneros adventistas, pero también hemos aprendido de ellos, Señor, en donde no debemos incursionar, en donde sí debemos hacerlo. El camino está claro, es Jesús. No debemos inventar, no debemos improvisar, no debemos pensar otra cosa que no sea la de entregarnos al Señor Jesús. Qué linda es tu iglesia, Señor. Qué lindo es el cristianismo cuando es Jesús el que está en medio. Por eso, Señor, despoja de esta iglesia del pensamiento colectivo, pero también del pensamiento personal. Despójanos, Señor, del legalismo, del fariseísmo, de la salvación por obras. Y provéenos, Señor, un pensamiento eminentemente cristocéntrico, en donde Jesús
sea el primero y el último, el alfa y el omega, pero en donde Jesús sea el centro total y absoluto y único de nuestras vidas. Despídenos con tu bendición, llévanos con bien a casa y tráenos mañana con tu bendición igual, en el nombre de Jesús. Amén.